Hoy llegamos a la conclusión de la serie El Supremo Llamamiento y he querido terminar esta serie con un personaje quizá inesperado para muchos, pero a la vez sumamente conocido. El llamamiento de Zaqueo es el que estudiaremos hoy. Cuando nos acercamos a la historia de Zaqueo, corremos el riesgo de, por el hecho de conocerla demasiado bien, perder cuál es su esencia. Entonces yo quiero invitarlos a que hoy podamos analizar esta historia como si fuera la primera vez. Y recordemos que la historia de Zaqueo se encuentra únicamente en el Evangelio según San Lucas, es exclusiva del relato lucano, y dice en Lucas 19, versículos del 1 al 10, lo siguiente: en el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Mis hermanos, la historia de Zaqueo es la contraparte o el contrapunto del relato del hombre principal, también conocido como el joven rico en los evangelios. Si ustedes recuerdan, esta historia del joven rico está relatada en el Evangelio según San Lucas solamente un capítulo antes de la conversión de Zaqueo. Es decir, si retrocedemos un capítulo, veremos a este joven principal y adinerado que le preguntó a Jesús: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le expresó que además de guardar los mandamientos, le hacía falta una cosa: era vender todo lo que tenía y darlo a los pobres. También Jesús le dijo que así se haría tesoro en el cielo, y luego le dijo: ven y sígueme. Ahora, el joven rico se entristeció tanto y optó por no hacer lo que Jesús le dijo. Es decir, le dio la espalda a Jesús para seguir acaparando sus bienes materiales. Entonces Jesús dijo lo siguiente: ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Y Jesús respondió: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Mis hermanos, al salvar a Zaqueo, Jesús nos muestra cómo Él sí puede hacer aún más que pasar a un camello por el ojo de una aguja. En otras palabras, Jesús sí pudo salvar a un hombre rico como Zaqueo. Y no solamente era un rico, sino además un jefe de publicanos. Jesús hizo que lo imposible fuera posible. De hecho, la conversión es el centro del mensaje bíblico. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento encontramos que nunca es demasiado tarde para cambiar. No hay pecador arrepentido que Dios no pueda transformar, que Dios no pueda salvar. Al tener un encuentro con Jesús, nadie tiene que quedarse atrapado en lo que siempre ha sido. Nadie tiene que quedarse enganchado en el mal que ha hecho. Ninguno debe estancarse en sus antecedentes negativos del pasado. Y este es el punto número 1, el exceso insatisfactorio y la insuficiencia oportuna.
Por exceso insatisfactorio, me refiero al hecho de que Zaqueo era jefe de los publicanos, es decir, tenía una posición alta en su ejercicio de la profesión que desempeñaba, pero les recuerdo que era una profesión sumamente odiada, de lo cual hablaremos más adelante, pero además sabemos que Zaqueo era muy rico. De hecho, algunos eruditos piensan que una de las casas más ostentosas de una ciudad próspera como Jericó era la de Zaqueo. Ahora, ¿por qué digo excesos o exceso insatisfactorio? Bueno, hay un principio desde el Antiguo Testamento en Eclesiastés que dice que el que ama el dinero jamás tiene suficiente. Quien ama las riquezas nunca recibe bastante. Y también esto es vanidad, es decir, esto es vacío. Lo que sucede es que cuando se ama el dinero, nunca se llega a tener suficiente dinero. Y cuando se aman las riquezas, jamás éstas serán suficientes o bastarán. Por eso esto es vanidad, es decir, esto es Hebel, es la palabra hebrea ahí, esto es vacío, esto es vapor, esto es efímero, es pasajero, no llena, no satisface. Ahora, por insuficiencia inoportuna, perdón, por insuficiencia oportuna, me refiero a aquel hecho de ser corto de estatura se convirtió en la oportunidad de Zaqueo. Es decir, sus excesos no le llenaron, pero su insuficiencia en cuanto a ser bajito de estatura fue su oportunidad para conocer a Jesús. Mis hermanos, todos en alguna medida nos hemos quedado cortos espiritualmente. En Romanos 3:23 Pablo dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, vamos al relato como tal. En el versículo 1 dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y quiero ponerlos en contexto. Jericó es una de las ciudades más antiguas del mundo. Algunos incluso la consideran la más antigua del mundo. También es la ciudad más baja del mundo. Está a 240 metros debajo del nivel del mar. Está cerca del río Jordán y de la desembocadura del Mar Muerto, a unos 25 kilómetros de Jerusalén. En tiempos del Antiguo Testamento fue conquistada por Josué. Mucho tiempo después, Marco Antonio le dio la ciudad de Jericó a Cleopatra como un regalo. Al parecer, en tiempos de Jesús existía una parte antigua de la ciudad con ruinas y una parte nueva donde había casas sumamente lujosas, porque por su clima y por sus características peculiares, Jericó era un pequeño paraíso, era un oasis sumamente atractivo para la aristocracia. De hecho, el rey Herodes tenía un palacio en Jericó y era un centro importante de comercio. Era donde convergían muchas rutas comerciales. Ahora, este es el panorama de la situación. La fama de Jesús había llegado a su cúspide. Tan solo un capítulo más adelante será la entrada triunfal. Entonces, Jesús está siendo seguido por una caravana de personas o lo que sería como un desfile de personas que seguían a Jesús, pero a la vez todo esto converge con las personas curiosas, con aquellos que anhelaban ver a Jesús pasar. Entonces ves a una multitud siguiéndole y a otra multitud parada a la orilla del camino por el cual Jesús estaba pasando. Y vemos que muchos se reunieron allí para verle pasar. Ahora, versículo 2, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, ahora irónicamente, el nombre Zaqueo viene de una palabra hebrea que significa justo o puro. Es decir, en otras palabras, Zaqueo no hacía honor a su nombre. Dice que era jefe de los publicanos, es decir, era el jefe de los recaudadores de impuestos, que eran de las personas más odiadas en Israel, ya que eran considerados como traidores y colaboradores de la fuerza de ocupación romana. Zaqueo era el líder de uno de los sistemas más corruptos
que cometía fraudes constantes y extorsiones continuas, imponiendo cobros más altos de los que exigía Roma. Zaqueo era el prototipo del pecador supremo. Y además era rico, es lo que nos dice el relato. Y rico, esto significa que era muy acaudalado, que al ser el jefe de los publicanos y cobrar impuestos en una de las ciudades más prósperas de la región, Zaqueo había amasado una gran fortuna de dinero. El versículo 3 dice, procuraba ver quién era Jesús. Ahora, Lucas no nos dice explícitamente por qué Zaqueo tenía este deseo de ver quién era Jesús, pero más allá del texto podemos imaginar, sin ser descabellados, de que Zaqueo estaba aislado de la sociedad, aislado de la religión. Era uno de esos desechados que se había enterado de algo muy esperanzador. Un colega llamado Leví o Mateo había sido alguien que había abandonado el ser publicano para ser uno de los 12 de Jesús. Y en aquella región de Galilea se había celebrado un banquete donde todos los publicanos habían compartido con el Mesías Jesús. Quizá Zaqueo pensó, por fin hay un rabí a quien yo le importo, o a quien alguien como yo le importa. Ahora dice el relato, pero no podía a causa de la multitud. Es decir, la multitud habría hecho espacio para alguien que era respetado en la sociedad. Quizá si Zaqueo hubiera sido como un héroe de la ciudad, hubieran dicho, denle espacio al chaparrito que pase para que pueda ver. Pero este no fue el caso. Zaqueo era un hombre odiado. Pues era pequeño de estatura, dice también el relato. Las descripciones físicas en los evangelios son sumamente escasas. Entonces, si se hace énfasis en esto, es por algo. Mi profesor Craig Keener propone que alguien corto de estatura en el contexto mediterráneo antiguo sería quizá un hombre de 1,50 m de estatura o 1,50 m. Ahora, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle porque había de pasar por allí. A Zaqueo no le importa hacer el ridículo. La única forma de correr en aquel contexto era enseñando las piernas, ¿verdad? Se subió seguramente la túnica para poder correr y luego subirse a un árbol. Entonces hace a un lado su orgullo con tal de poder conocer o ver a Jesús y hace todo lo posible. Ahora, también es probable que al estar subido en el árbol se haya llenado de vergüenza y tratara de ocultarse detrás de ese frondoso árbol lleno de hojas. Ahora, un árbol que se vería como este es un sicómoro que está en Ramat Gan, Israel. Ahora, quiero que noten esto, la sanidad del paralítico que es llevado a Jesús al remover el techo de una casa, tiene un común denominador con la historia de Zaqueo, y es el deseo de ver a Jesús que es bloqueado por una multitud. Yo quiero dedicar esta predicación a todos aquellos que tienen el deseo de encontrarse con Jesús, pero que han sido bloqueados por una multitud que les ha decepcionado. Quizá una congregación, una denominación o el mismo evangelicalismo. Mahatma Gandhi dijo, no sé de nadie que haya hecho más por la humanidad que Jesús.
De hecho, no encuentro nada malo en el cristianismo. El problema está en ustedes, los cristianos, pues no viven en conformidad con lo que enseñan. En otras palabras, Gandhi dijo, yo sería cristiano de no ser por los cristianos. Gandhi se topó con una multitud que le fue un obstáculo para su conversión al cristianismo. Y quizá tú te has topado con lo mismo. Te interesa Jesús, pero hay una multitud que es un obstáculo. Haz lo mismo que Zaqueo. Haz a un lado el orgullo. Haz el ridículo si fuera necesario. Pero trata de ver quién es Jesús. El paralítico es trepado en una camilla a un techo por sus amigos. Zaqueo se sube solo a un árbol, que por cierto es fácil de trepar. Mis hermanos, es importante notar lo siguiente. ¿Cómo aquello que podía causar un complejo en Zaqueo se convierte en su oportunidad? Personalmente yo tengo amigos que son bajos de estatura que no tienen ningún complejo por serlo. E incluso algunos de ellos se han casado con mujeres más altas y no les importa. Yo entiendo eso porque es relativo eso de la estatura. Por ejemplo, yo mido 1,85 m. En Guatemala podría ser considerado como alto, pero si fuera a Holanda sería un poquitito más alto que el hombre promedio. Cuando voy a visitar a mis suegros a Michigan, las colonias que llegaron ahí son holandesas. Entonces cuando llego a Michigan soy uno más del montón, no soy alto para nada ya. Entonces es relativo eso de la estatura. Y, por ejemplo, a mí la calvicie no me afecta en nada. Es decir, no me importa en lo absoluto. Desde niño decía, yo quiero ser calvo como mi papá cuando sea grande. Entonces la verdad es que en una ocasión llegué al barbero, historia literal, no me gusta hablar de mí mismo, pero esta vale la pena. Llegué al barbero y me dijo, ¿y cómo te corto, patojo? Le dije, déjame igual que mi papá. ¿Y quién es tu papá? Allá está sentado. Está bueno, me dijo, y me pasó la máquina eléctrica, y cuando mi papá, ¿por qué lo rapó? Él me dijo, el barbero se reía. Bueno, pero por otro lado yo veo personas a los que la calvicie les quita el sueño, necesitan un peluquín más en su colección, ¿verdad? Necesitan injertarse pelo, porque, bueno, la verdad, bueno, cada quien batalla con diferentes cosas, quizá el sobrepeso, qué sé yo. Ahora, en el caso de Zaqueo, parece la historia implicar que la estatura sí era un complejo para él. Quizá esa búsqueda de poder, de ser jefe de los publicanos, de acaparar más, era una especie del reflejo del complejo de haber sido un hombre que batalló con el complejo de ser bajito. Ahora, eso que lo distinguía del resto, tal vez de una forma en la que él se sentía inferior o defectuoso, se convirtió en su oportunidad para encontrarse con Jesús. De alguna manera todos sabemos lo que es el quedarnos cortos, el no dar la talla, el sentir que no se es lo suficiente. Mis hermanos, nadie tiene el paquete completo, aunque pareciera, nadie tiene el paquete completo. Todos tenemos situaciones, quizá estigmas que se nos han puesto. Quizá alguno piensa, es que yo soy divorciado. No, es que a mí mi padre me abandonó. No, es que realmente yo nunca me he sentido valorado. Me rechazó mi familia. Qué sé yo, cualquier situación que te haga sentir avergonzado frente a los demás.
esa puede ser la oportunidad para realmente encontrarte con Jesús. Eso es lo que sucede cuando hay un encuentro con Él. El punto número 2, el que piensa que busca, realmente está siendo buscado. Juan Calvino escribió: la curiosidad y la sencillez son una especie de preparación para la fe. Zaqueo pensó que estaba buscando a Jesús, pero Jesús era quien lo estaba buscando a él. De hecho, Jesús, cuando termina la historia de Zaqueo, lo recalca y dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. En otras palabras, Zaqueo, tú estabas trepado en ese árbol según tú buscándome, pero yo te estaba buscando a ti. Versículo 5, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. De hecho, este es el único lugar en todos los evangelios en el que Jesús se invita a sí mismo como huésped de alguien. Y en el código de honor y vergüenza del mundo mediterráneo del primer siglo, esta era una honra para Zaqueo. Jesús estaba honrando o dándole honor al que había sentido la vergüenza de estar subido en un árbol. Y el hospedar a alguien, el sentarse a la mesa con alguien, tenía un significado sumamente valioso, sumamente grande, muy distinto al de nuestro contexto actual. Ahora, noten, mis hermanos, en el versículo 6 dice: entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Ahora, aquí vemos al perdido que es hallado regocijándose. Ahora, si retrocedemos 3 capítulos, encontraremos las 3 parábolas seguidas. En Lucas 15, la parábola de la oveja perdida, en la que el pastor se llena de gozo y celebra el encontrar a la oveja. La parábola de la moneda perdida, en la que la mujer que encuentra la moneda celebra el hecho de haberla hallado. Y la parábola del hijo pródigo, en la que el padre celebra el regreso del hijo a casa. Ahora, en este caso, la perspectiva es distinta. El gozo es de aquel que ha sido encontrado, es del perdido que ha sido hallado. Zaqueo manifiesta ese gozo. Entonces vean cómo la salvación implica tanto una fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente, pero también un gozo del pecador que se sabe hallado, del perdido que se sabe encontrado por Dios. David resalta cuánto necesita el gozo de la salvación de Dios en el Salmo 51, por ejemplo. Ahora, punto número 3. Las críticas nunca harán que Dios se retracte. Versículo 7. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Mis hermanos, en el llamamiento de Mateo fueron los fariseos, es decir, los líderes religiosos, quienes cuestionaron a Jesús por compartir o convivir con publicanos y pecadores. Ahora, esta perspectiva mezquina se ha extendido también a la multitud. Demasiadas personas estaban en contra de que Jesús posara en la casa de Zaqueo. Pero en medio de todo aquel ruido de las críticas, Zaqueo supo escuchar la voz correcta, la voz de Jesús. Tomás de Kempis dijo: no eres más porque te alaben, ni menos porque te critiquen. Lo que eres delante de Dios, eso eres y nada más. Lo único que debe importarte es lo que Jesús dice de ti. Esta fue la segunda ocasión en la que Zaqueo se encuentra con un obstáculo de la multitud. La primera vez fue un obstáculo físico, no podía pasar. La segunda vez era el obstáculo de la crítica de la multitud, pero supo escuchar la única voz que trasciende.
la voz del único poderoso Salvador. Ninguno de esa multitud podía darle perdón de pecados, solamente Jesucristo. Entonces decide escuchar al único que realmente podía transformarle, salvarle y cambiarle, al Señor Jesús. Punto número 4 y final. La verdadera felicidad empieza en el arrepentimiento. Mis hermanos, les he dicho una y otra vez que arrepentimiento viene de una palabra hebrea que es shuv, que significa volver, retornar, regresar a Dios. Entonces, literalmente arrepentirse es cambiar el rumbo. Si se va en una dirección, entonces es tomar la dirección contraria, la dirección opuesta. Si estamos en dirección al pecado, entonces cambiamos el rumbo y volvemos a Dios. Porque hemos malentendido el arrepentimiento como una especie de catarsis, donde se viene el domingo a la iglesia, y entonces vengo el domingo a la iglesia, me siento mal por lo que hice durante la semana, lloro un ratito, pero el lunes ya estoy listo para seguir haciendo aquello por lo que pedí perdón el domingo. Y eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es un cambio de rumbo. Y eso se ve en la vida de Zaqueo. Dice en el versículo 8, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Algunos dicen, pastor, un momento, la demanda de Jesús en el capítulo 18 para el hombre principal o el joven rico fue vender todo lo que tenía y darlo a los pobres. Ahora, pero Zaqueo solo da la mitad, entonces se quedó corto Zaqueo. No, un momento, déjame explicarte. Zaqueo identifica dos grupos separados de personas. Estos dos grupos separados de personas recibirían toda su riqueza. A los pobres les da la mitad, pero necesita conservar o retener la otra mitad para restituir todo lo que había defraudado. Ahora, según las leyes de la restitución que vemos en Levítico, en Números, se requería devolver el monto total que se había defraudado más un 20%. Es decir, ¿cuánto tendría que dar alguien que hubiera cometido una estafa? El 120% del monto. Ahora, ¿qué es lo que dice Zaqueo que va a hacer? Cuadruplicarlo. Entonces, debía, ante la ley de Moisés, dar el 120%, pero él dice, y voy a dar el 400%. Esa es evidencia de una verdadera conversión. Ahora, se exigía el cuadruplicar el pago de algo robado cuando, por ejemplo, era un animal que había muerto. Si se hubiera robado, por ejemplo, un animalito y este animalito hubiera muerto, entonces allí había que pagar 4 veces el valor del animalito. Pero de cualquier forma, Zaqueo va más allá de lo que la ley le demandaba. Ahora, el hecho de dar a los pobres, el hecho de restituir a los defraudados era totalmente nuevo para Zaqueo. Fue un cambio de rumbo total en su vida, absoluto. Antes solamente estuvo enfocado en tener más y más, acaparar más y más, aprovecharse de más y más personas. Hay una evidente transformación que Jesús hace en Zaqueo. Para Zaqueo, el conocer a Jesús implicó abandonar la codicia y el materialismo, incluso renunciar a su riqueza, despojarse de su fortuna material para ser rico espiritualmente y hacer tesoros en el cielo. Es lo que Jesús le había dicho al joven rico. Si vendes todo lo que tienes y se lo das a los pobres, tendrás tesoro en el cielo. Zaqueo quizá vació su cuenta bancaria en la tierra, pero se hizo un tesoro en el cielo. Es lo que Jesús dijo en el Sermón del Monte. No se hagan tesoros en la tierra donde todo se echa a perder. Háganse tesoros en el cielo,
donde nada se pierde. Mis hermanos, ¿cuán incongruente es el falso evangelio de la prosperidad? No los quiero cansar con hablar del mismo, pero ves una historia como la del joven rico que por retener las riquezas no puede tomar la cruz y negarse a sí mismo. Y ves la historia de un Zaqueo que dice, ninguna de estas cosas materiales me llenó jamás. Y estoy dispuesto a despojarme de todas estas cosas por seguir a Jesús. Mis hermanos, noten el tiempo presente en el versículo 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy. No dijo daré. Es decir, él estaba dando por hecho, por sentado, que ya esto era una realidad. La mitad de mis bienes doy. En este momento va a suceder a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. No está diciendo, voy a ver si se lo devuelvo, o voy a ver cómo lo devuelvo. No, para él es un hecho. Empezó de una vez a dar a los pobres, a restituir a los defraudados, porque su perspectiva de vida había cambiado por completo. Por eso, espiritualizar la codicia es un absurdo. El tratar de poner a mi materialismo un disfraz de algo espiritual y tomar textos bíblicos fuera de contexto para tratar de sostener mi postura que trata de santificar a Mamón. Es un absurdo, no tiene nada que ver con la Biblia, no tiene nada que ver con el mensaje de la palabra de Dios, con el evangelio verdadero. Es una historia como esta la que nos dice cuál es la perspectiva correcta. Mis hermanos, el ministerio de Jesús se resume aquí, es buscar y salvar a lo que se ha perdido, no hacer ricos a los cristianos materialmente. Claro que sí, Él provee, Él lo dice en el Sermón del Monte. Si buscamos primeramente el reino de su justicia, todas las demás cosas que necesitemos no serán añadidas, pero jamás la invitación de Jesús es, síganme, afírmense a sí mismos, carguen posesiones. No, la invitación es, niéguense a sí mismos, tomen su cruz y síganme. Cuando Jesús llamó a los pescadores, lo dejaron todo y lo siguieron. Cuando Jesús llamó a Mateo, lo dejaron todo y lo siguieron. Cuando Jesús salvó a Zaqueo, Zaqueo dio la mitad de su fortuna a los pobres y la otra mitad para restituir lo defraudado. No vino Jesús a hacer otra cosa que a perdonar nuestros pecados y a darnos vida eterna. ¿Podemos confiar en su provisión? Por supuesto que sí, claro que sí. Yo anhelo que ustedes tengan salud y que sean prosperados, así como su alma prospera, como le dijo Juan a Gallo. Por supuesto que sí. Pero jamás el discurso de la falsa doctrina de la prosperidad será congruente con el verdadero evangelio de Jesucristo. Jesús trasciende todo lo que este mundo ofrece. De hecho, cuando el enemigo le ofreció los reinos de la tierra, la gloria de estos, las riquezas de estos reinos, Jesús rechazó todo eso y se fue a la cruz a morir por ti. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Tomar a Jesús como pretexto para tener los reinos de la tierra y la gloria de estos y las riquezas de estos? No, jamás. Jesús es muy diferente al que pintan los falsos maestros del falso evangelio de la prosperidad. El verdadero Jesús trasciende todo lo material. Por eso cuando un hombre codicioso, lleno de avaricia, se encuentra con él, es capaz de decir, aquí está mi riqueza. Quien me interesa es Jesús.
Jesús vino como la humildad del cielo para la soberbia de esta tierra, naciendo en un pesebre, nos enseñó la sencillez del cielo para el materialismo de esta tierra. Está solo en la antesala de la eternidad. Y Jesús dijo, los verdaderos tesoros que cuentan no son los que acapares aquí, sino los que acumules en el cielo. En el versículo 9 Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, y la palabra casa implica familia, es decir, no solamente Zaqueo fue salvo, sino también su familia. Dice, por cuanto él también es hijo de Abraham, es decir, la salvación llegó a Zaqueo no por su vínculo sanguíneo con Abraham. Si bien Zaqueo había sido excomulgado de la religión judía, seguía teniendo la sangre de Abraham en sus venas. Aquí él se convierte en hijo de Abraham por su fe en Jesucristo. ¿Por qué, mis hermanos? El cumplimiento del pacto abrahámico es Jesús. De la simiente de Abraham viene Jesucristo, el Mesías. Y es el Jesucristo que son benditas todas las familias de la tierra. Entonces, es lo que Pablo explica en Gálatas. Así que los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios. En otras palabras, Zaqueo no fue hijo de Abraham por sus vínculos sanguíneos con Abraham, sino por su fe en Jesucristo. Y luego dice el versículo 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esta frase que también Jesús dice en el llamamiento de Mateo o Leví, resume todo su ministerio. Él vino a esta tierra a buscarnos porque estábamos perdidos, muertos en nuestros delitos y pecados. Y además de buscarnos, vino a salvarnos, muriendo en la cruz del Calvario, derramando su sangre por amor a nosotros y resucitando al tercer día, venciendo a la muerte y dándonos vida eterna. Ahora, quiero preguntarte, ¿cuáles son tus excesos insatisfactorios? Quizá sea distinto tu caso al de Zaqueo. Los excesos insatisfactorios de Zaqueo fue su posición de liderazgo entre los publicanos. Los excesos insatisfactorios de Zaqueo fueron sus riquezas, su dinero, sus posesiones. Nada de eso le llenó. ¿Cuáles son los tuyos? Todos batallamos con excesos insatisfactorios. Quizás sea un vicio, una adicción, algo que te hace feliz, entre comillas, por un tiempito, pero después te deja más vacío, te deja peor que antes. Y tratas de llenar con basura y pecado un vacío que tiene el tamaño de Dios. Y esos excesos jamás alcanzan y te dejan peor que antes. Por eso hoy te invito a que veas mejor la oportunidad de tu insuficiencia. Aquello en lo que te has quedado corto, que te hace correr, que te hace subirte a un árbol con tal de verle, que te hace hacer a un lado los obstáculos, las decepciones de una multitud, donde dijiste, bueno, que el mensaje de Cristo es maravilloso, pero no veo eso reflejado en aquellos cristianos que yo he conocido, o en aquellas iglesias que yo he visto, o en el evangelicalismo mismo que ha sido desviado en falsas doctrinas y permeado por doctrinas de demonios. Es una realidad que tenemos que enfrentar. Pero hoy quizás sea el día en que digas, bueno, ya no quiero más estos excesos. Señor,
Aquí está mi insuficiencia, aquí están mis defectos, mis errores, mis faltas, todo aquello en lo que he fallado. Aquí está mi insuficiencia. Eso es lo que me hace ir más allá de los obstáculos y treparme al árbol con tal de verte, con tal de ver quién eres. Ahora, no te quedes en el árbol, porque de nada serviría. Solamente llenarías la curiosidad de ver a la distancia a Jesús. Responde al llamado de Jesús hoy. Dile que sí. Alégrate de que te está llamando a través de esta predicación por nombre y te está diciendo: bájate de ese árbol donde estás lleno de curiosidad y conóceme de una vez por todas. Apocalipsis dice que Él está llamando a la puerta y que si alguno oye su voz y abre la puerta, entonces Él entrará y tendrá parte con esa persona. En aquella ocasión fue Zaqueo, hoy puedes ser tú. Mira la prisa de Jesús. Le dice Jesús: date prisa, Zaqueo, bájate, porque hoy es necesario, no mañana. Hoy es necesario, no lo postergues, no procrastines más. Hazlo hoy, responde a Jesús, bájate del árbol y abre la puerta de tu corazón. ¿Qué importan las críticas? ¿Qué importan las críticas? Importa lo que Jesús dice de ti. Quizás otros van a decir: te cambiaste de religión y dejaste la religión de tus padres. No, lo que importa no es un cambio de religión. Lo que importa es encontrarte con Jesús. Y para eso vale la pena pasar sobre cualquier obstáculo. El obstáculo de la decepción de las multitudes, el obstáculo de las críticas de las multitudes. Pero tú te encuentras con quien de verdad vale la pena, con quien de verdad te puede salvar, con el verdadero y único Señor Jesucristo. Ven a Él hoy, y ábrele tu corazón y deja que Él te salve a ti y salve a los tuyos. Yo quisiera invitarles, mis hermanos, a que nos pongamos de pie un momento, por favor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias con todo el corazón por hablarnos en esta hora. Tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Gracias por la esperanza que hay en ti, Señor. Gracias por una historia como la de Zaqueo, que nos muestra que para ti pasar un camello por el ojo de una aguja es fácil. Que no hay nada imposible para ti, que tú puedes salvar al peor de los pecadores. Y Pablo mismo se puso como ejemplo de esto. Señor, nunca despreciaste a una persona arrepentida. Despreciaste la altivez religiosa, pero a un hombre arrepentido, a una mujer arrepentida, siempre le diste la bienvenida. Tú dijiste: vengan a mí todos los que estén trabajados, cargados, cansados, que yo los haré descansar. El que a mí viene, yo no le echo fuera. Ven a Jesús hoy. Supera los obstáculos. Deja de buscar en los excesos insatisfactorios la felicidad y encuentra la verdadera felicidad en el arrepentimiento. La realización de Zaqueo fue dar su riqueza, una parte a los pobres y otra parte a restituir a los defraudados que había dañado. Esto fue la plenitud para Zaqueo. Una relación personal con Jesús. Hospedar a Jesús en su casa. Sentarse a la mesa con Cristo. Es lo mismo que tú necesitas. Es lo mismo que yo necesito. Por eso quiero invitarte a entregarte a Jesús hoy. Bájate del árbol de la curiosidad. Bájate del árbol donde te escondes de una multitud y de las críticas. Y míralo cara a cara por primera vez y dile: aquí estoy. Gozosamente te recibo, Jesús, en mi corazón. Haz esta oración de fe conmigo.
Y dile como nunca antes has hablado con Dios. Como Pablo lo dice, creyendo con tu corazón y confesando con tus labios. Dile, Señor Jesús. Vamos, repite conmigo esta oración de fe. Dile, Señor Jesús, te necesito. Reconozco que soy pecador, pero también sé que tú moriste en la cruz para perdonar mis pecados y que resucitaste al tercer día para darme la victoria y la vida eterna. Sálvame, Jesús. En tu nombre, Jesús, hemos orado. Amén.